Muchas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos en el bloque anterior, nos acompaña el doctor José Concepción. El doctor José Concepción es médico y tiene una especialidad en neurocirugía. Doctor, un privilegio para todos nosotros el hecho de que usted nos acompañe, sobre todo porque vamos a tratar diversos temas, no solamente de su área de conocimiento, sino usted es gremialista, pertenece al Colegio Médico Dominicano Filial Santiago y es uno de sus directivos. Buenas noches Correcto. y Además, es bienvenido, doctor. profesor, sacó un De profesor generaciones de de médicos en el área de generaciones neurociencias. y en el hospital de niños también. Es el director del departamento de El, neurocirugía. O sea que así para es, nosotros es un placer tener una ciencia aquí con nosotros. Un médico no solamente de mucho prestigio, sino humano. Porque cuando se dedican a tantas cosas es por servirle al país. Muchas gracias, doctor. Como gremialista, tenemos algunos días después que surge el nuevo gobierno de que hay una preocupación porque están cancelando médicos, enfermeras, odontólogos, odontólogas. Y entonces después vi como que Waldo Ariel en la capital se puso en eso y pararon las cancelaciones y sustituyeron también profesionales de la medicina. En Santiago, actualmente, ¿cuál es la situación con relación a las cancelaciones? Buenas noches, doña Bélgica, buenas noches, Tacón, buenas noches a Mañana. Muchas gracias por la oportunidad de que mi persona represente al Colegio Médico Filial Santiago y gracias de nuevo por la oportunidad. El Colegio Médico tiene la postura de que el personal de salud tiene que ser un personal cuidado por cualquier institución, cualquier línea política o cualquier gobierno que llegue. Es la postura, porque eso es un personal insustituible. Tú no puedes agarrar a un médico especialista en riñones o especialista en cerebro o especialista en X área y venir y sustituirlo por una persona que quizás no tenga ni el adiestramiento, ni el conocimiento, ni el manejo. O sea que la postura como gremio es que el personal de salud debe ser un personal cuidado y ahora en esta situación pandémica es el personal que más riesgo tiene de contaminación. Por lo tanto, yo creo que el parar la movilización o las cancelaciones en este sector es saludable en estos momentos. Pero ¿qué hay de cancelaciones en Santiago? Porque se había dicho que hay bastante. ¿Se repusieron o La, siguen cancelando? Las cancelaciones como tal en el personal del servicio de salud, médicos, que sean imprescindibles en áreas claves en los hospitales, nosotros no tenemos conocimiento de movilización de personal. Ahora, la pregunta es importante la que tú haces. Recuérdate que al haber un cambio de gobierno, pensamos como gremialistas que hay médicos que tienen su particularidad política, su afinidad política. Eso es indudable. Y en ninguna institución podemos decir que nadie tiene una tendencia o una preferencia política. Eso es cierto. Pero de que haya movilizaciones, cancelaciones específicas en el sector salud, el Colegio Médico no las apoya, porque entendemos que ese es un personal que debe ser cuidado y respetado, Bélgica. Es la Yo me postura imagino que... que sí, los que tienen puestos políticos, directores y eso. Correcto, correcto. Tú sabes que el sistema de salud nuestro, el sistema nuestro, es un sistema que en la mayoría de los puestos dirigenciales, estratégicos, que son administrativos, funcionales, pero no en la atención directa al personal. Es decir, los directores se mueven en una tendencia política, se cambian o se movilizan
pero personal que ejecute una función de salud, no consideramos que sea prudente ni correcto movilizarlos. Doctor. Pero ustedes están trabajando para eso, para proteger a sus miembros. Eso es así. El Colegio Médico, yo soy miembro de la comisión directiva, encargado de la Comisión de Asuntos Especiales. Y nuestro presidente, que está operando ahora mismo a un corazón abierto, como yo me toca operar a veces cerebro a esta hora o hasta más tarde, me dijo los lineamientos que tiene el Colegio Médico Filial Santiago. Es de proteger a todos sus miembros, no importa qué afiliación política tengan. Aunque, vuelvo y te repito, las cabezas, las directrices son movilizadas por el ministerio a conveniencia y bajo su supervisión y dirección. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Me encantó lo de oírte hablar de la inmunidad de rebaño con el caso de Suecia y el COVID-19. Me encantó. Muchas gracias, doctor. Precisamente en ese mismo tenor, doctor, yo quiero conocer de parte de usted, que sé que es un veterano conocedor de los problemas puntuales de este país a nivel médico. ¿Cuál es la situación actual del COVID-19? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Y qué espera el Colegio Médico? Mira, esa es una pregunta que ustedes la comenzaron a desarrollar. Yo te voy a dar la opinión como neurocirujano, especialista en cerebro. Uno de los primeros síntomas que aparecieron en la pandemia, que es universal, es mundial, fue la pérdida de la olfacción. Es decir, el virus entra por la nariz y perdía la capacidad de oler el paciente. Esa es una. El virus, como dijo doña Bélgica, ya ha mutado, es decir, ya ha cambiado, y lo que te daba inmunidad para la primera cepa viral, ahora hay nuevas cepas que no tienes la inmunidad para eso. Por eso, la inmunidad de rebaño a la que tú te referías fracasó en el Reino Unido y fracasó en Suecia. Y se han dado cuenta, y ojo con lo que voy a decir porque es importante. Los Estados Unidos y la Europa están esperando la segunda ola del COVID-19. La segunda ola es no es una pandemia. El resurgir del virus a nivel mundial. Es decir, que ustedes como programa educativo debemos insistir en el distanciamiento social. Aquí en Santiago, el usar la mascarilla, yo vivo cerca del Parque de Villa Olga y veo a gente que la mascarilla la usan o no la usan como que esto terminó. Ojo, la segunda ola del COVID-19 la están esperando los países desarrollados de la Europa y en Estados Unidos se está viendo. La única diferencia es que en Estados Unidos ahora mismo el repunte que ha habido es en personas jóvenes. ¿Qué quiere decir? Personas entre los 19 y los 49 años de edad que no tienen comorbilidades. Comorbilidades significan enfermedades paralelas, diabetes, hipertensión, obesidad, que son los factores que agravan o complican la situación del COVID-19. Así es que mañana la pregunta es, ¿debemos todos unirnos con las autoridades, enfatizar en que tenemos que tener precaución, prevención, el uso de la mascarilla, como si estuviéramos en marzo? Porque si llega la segunda ola del COVID-19, podemos lamentarlo. Doctor, por Dios. pero ¿por qué la segunda ola podría o se proyecta como más difícil, más agresivo que la primera ola? Buena pregunta, Tacón. Lo que sucede es que los virus, yo como especialista en el cerebro, no infectólogo, pero los virus tienen la capacidad de cambiar, lo que llamamos mutar. Y un virus puede grabar en una memoria los medicamentos que tú usaste en la primera cepa del virus.
y el virus puede cambiar convenientemente en contra de una medicación. Lo que hace 6 meses funcionaba, la ivermectina, que usábamos medicamentos, ustedes se acuerdan, el antipalúdico, ahora mismo hidroxicloroquina. la hidroxicloroquina, ahora mismo la FDA confirmó que no funciona para nada la hidroxicloroquina. Pero yo creo que el tema que Bélgica quiere es el tema gremial, que es el principal. No, ya tratamos ese tema. Ok, correcto. Vamos a seguir con el virus, con el coronavirus. Correcto. Entonces, es decir, que muchos de los medicamentos que se han experimentado y han mejorado muchas personas no sirven para la segunda cepa, para el segundo virus. En realidad, como dijo Mañana, y fue muy correcto, es una enfermedad nueva. Es decir, los libros que van a salir a partir de los casos que han ocurrido en este año, probablemente salgan en el año que viene o dentro de 2 o 3 años, porque los libros de las ciencias médicas se nutren de los resultados. Y lo que tú bien dices, probablemente la hidroxicloroquina, la ivermectina, no se aplicó en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se usó un anticuerpo, un anticuerpo triple que estaba en proceso de experimentación. Y hay un antiviral que se llama Remdesivir, que es uno de los medicamentos número 1 a nivel mundial, pero el costo es muy elevado. Un paciente puede consumirte en un tratamiento con el Remdesivir 140, 150 mil pesos, y un infeliz que no tenga cobertura para eso, lamentablemente tenemos que decirlo, aunque es el medicamento nuevo que ha aprobado, pero el costo es elevadísimo y a veces no aparece en el país. Otro tratamiento. Eso iba a preguntar, que si ya está en el país. Está en el país, pero... Ese fue el cóctel que le dieron al presidente Donald Trump. El anticuerpo en experimental, un anticuerpo que no se dio a conocer el nombre por razones políticas estratégicas, pero se usó el Remdesivir y se usó la dexametasona, que esos dos medicamentos, dexametasona, que es un esteroide o un derivado de la cortisona, más el antiviral, sí lo tenemos en el país. La dexametasona es de costo bajo, pero el antiviral es de elevadísimo costo. Volviendo a la inmunidad, realmente si una persona le da el COVID, no le vuelve a repetir. Eso, las ciencias médicas actuales han demostrado que la inmunidad al COVID del paciente que le dio COVID solo dura efectivamente 90 días. Es decir, que a un paciente que le haya dado COVID, 90 días posteriores, si se pone en contacto de nuevo con el virus, corre el riesgo de infectarse. Es decir, la inmunidad no es permanente, es temporal. Por lo tanto, aquellos televidentes que nos están viendo, que le ha dado el virus hace 3 meses, deben usar mascarilla y deben tener el distanciamiento social correcto. Volviendo al presidente de los Estados Unidos, sí. ¿Cómo es posible que se curara en 4 días? Ahí hay muchas cosas que nosotros no podemos decir, pero las ciencias médicas sí. Lo primero es que cuando a él lo despacharon del hospital en Washington, él todavía era potencialmente contaminante a los demás. Y tú viste que él se quitó la mascarilla, el personal que estaba en la Casa Blanca. 10 personas estaban en la casa donde vive, de la Casa Blanca, pero en su residencia. Estaban y en fue riesgo. Y entró como si nada. Como si nada. Eso significa minimizar la potencialidad del virus, porque te recuerdo, el virus en un 90% a las personas le puede dar hasta sin síntomas, pero el que tiene una enfermedad paralela, le llamamos comorbilidad, ese tiene alto riesgo de gravedad y muerte. Hoy dice Melania, la esposa, que varón, así se llama el hijo de ambos,
tenía Sí, COVID. O sea que claro, todo el y mundo estuvo contaminado. él minimizó por razones políticas estratégicas, porque eso es una estrategia política, minimizó el contagio. Inclusive, ahí podemos aplicar lo de la frase de la inmunidad de rebaño. Lo que sucede es que si tú contagias a una persona de cierta edad, tú sabes que ese paciente tiene riesgo probable de muerte o de gravedad. Es una Doctor, realidad y que no se puede contradecir. hay algunas, A ver, sí, perdón. no, no, disculpe usted que le interrumpí. Sí, te escucho. Hay algunas personas que ya no están hablando de pandemia, sino que están utilizando otra terminología aplicada al COVID-19, que es la sindemia, si mal no recuerdo. Ok, Eh, ¿Cuál es? Sí, yo te voy a corregir algunos datos. ok, Cuando tenemos enfermedades propias de un país, nosotros decimos, por ejemplo, el dengue, que es una patología que ustedes, los medios de comunicación, la sí, conocen, hablan. Esa es una patología endémica. Endémica exacto. significa que es propia del área donde tú estás. Cuando esos casos sobrepasan el número de casos que tú esperas en un área determinada, entonces le llamamos epidemia, porque es mayor que el número de casos esperados. Y pandemia es cuando se ha universalizado el virus. En este caso, se recuerdan que en marzo 18 hicimos una rueda de prensa donde el Colegio Médico alertó a la población, lo hicimos el doctor Cruz y yo, sobre la peligrosidad de este virus cuando en Santiago solo existía un caso, el niño que vino de Italia, ¿se acuerdan? Aquel niño Sí, famoso Sí. del colegio cerca del hospital de niños, y la niña a la que yo como profesor del hospital alerté a la población de que teníamos que tener medidas de prevención. Eso fue en marzo 18. De marzo 18 para acá en Santiago hemos tenido muertos, médicos especialistas, profesores míos y muchos seres humanos. Y lo vamos a de hacer una pausa. Sí. correcto, correcto. Vamos a hacer una pausa y nos gustaría saber sobre el plasma de las personas ya curadas, si es efectivo para otros que ya tienen Y el si es virus. cierto que el sangre O positivo, como el mío, es más Exactamente. resistente al COVID. Correcto, Vamos correcto, a pausar correcto. y volvemos. Muy bien. Bueno, seguimos. Qué interesante es este programa. Y vamos, quedó una pregunta, dos en el aire. El plasma, la sangre cuando una persona ha tenido el COVID, que cuando una persona está infectada, entonces se la ponen, siempre veo que piden, y sana realmente al que está infectado reciente, la sangre, el plasma del que se ha curado. Recuérdate que el plasma es el contenido de la sangre donde están las inmunoglobulinas, lo que te protege a ti y a todos nosotros contra infecciones que no hayan dado. En el plasma se guarda esa información de esa sustancia que se llama inmunoglobulinas. El plasma no es cura para el COVID-19. Mejora la condición en pacientes que ya hayan tenido COVID y con pruebas negativas confirmadas, 2 o 3 pruebas, porque tú puedes estarle dando una carga viral al paciente pasándole el plasma. Es decir, la FDA todavía no ha aprobado, porque todo es experimental, no ha aprobado el uso de plasma como tratamiento para el COVID. Es una situación que se ha usado para mejorar la condición de algunos pacientes críticos. Y mañana te hizo una pregunta antes de irnos al corte, de que si es verdad que el O positivo, la sangre O positivo, tiene ciertos anticuerpos más resistentes que la A y que la AB, confirmado mañana.
el paciente salió hoy en el último informe de la FDA. El paciente O positivo tiene ciertas defensas, no totales, contra el COVID-19. Ciertas. Pero solamente el O positivo y el O negativo. Y el O, ni el A, positivo, no. ni el A, ni el A, ni el B, ni A, B, ni grupos menores tienen la capacidad, porque se ha visto que la mayoría de los pacientes, que no quiere decir que el que tenga O positivo u O negativo no tome el coronavirus, no quiere decir eso, sino que los riesgos de complicación se ha relacionado que son menores, para que la población lo sepa. Así es. Mañana lo que está aplaudiendo, porque él es un lector, es un lector, dice, ya yo lo vi. Ya yo dice lo vi. ¿qué es lo que tú eres mañana? O positivo. Él es O positivo. O positivo. ¿Y tú, Tacón? Sí. Yo soy O negativo. Ay. Soy A positivo. Tacón, lo que te voy a decir es algo que te va a impactar. El O negativo es el dador universal. Significa que el O negativo le da sangre a todos los seres humanos. Pero nada más recibe del O negativo. Esa es la salvedad. Ay. Doctor, ¿cómo que ahora voy yo a querer mata con tantos compromisos médicos, profesoral, puede estar en un colegio médico que exige tanto? A mí el presidente del colegio médico, tanto el doctor Waldo Ariel Suero como el doctor José Alberto Cruz, a quien yo tuve la oportunidad de dar clase de cirugía en el Hospital de Niños cuando fue residente, es mucho más joven que yo, me solicitó, me pidió, yo operando un tumor cerebral, y me dijo que si yo podía acompañarlo para fortalecer su boleta electoral sin una afiliación en la frente política que te enmarcara en un sector, yo acepté la propuesta. Aunque todo ser humano tiene sus tendencias a uno vota y por alguien vota. Claro que sí, claro que sí. Yo tuve la experiencia de ser diplomático, ministro consejero de la Embajada Dominicana en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández. Qué interesante. ¿Dónde, doctor? ¿Dónde? En Buenos Aires, Argentina. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Excelente. ¡Qué experiencia! Antes de la pregunta de Tacón, ¿qué puede pasar ahora que quieren la apertura de los hoteles? Sobre todo los hoteles todo incluido, que eso es un gentío comiendo, bañándose. ¿Qué puede pasar? Viste, Bélgica, que inclusive el ministro de Turismo puso una multa a una entidad de una cadena de hoteles. Claro. Bambú, algo así. Claro. Porque la aglomeración que se vio en estaba en contradicción con los protocolos establecidos. O sea, los riesgos de esa gente al estar tan combinada o alrededor de una piscina, lo vemos todos sorprendidos, los riesgos son muy elevados. La pregunta de Bélgica, para contestarla, yo creo que la economía de un país es la que nos guía, pero no se puede supeditar la economía ante el riesgo de una población. Sabemos que el país tiene que avanzar, pero si no se protocoliza, si no se tienen los cuidados adecuados, el aperturar un país es de alto riesgo. Es mi opinión. Doctor, me hacen una pregunta por redes sociales y es la siguiente. ¿A qué se debe que una persona que fallece de COVID-19 no puede ser enterrado con las honras masivas, ¿verdad? Con encuentros masivos de personas? ¿A qué se debe? Esa es una tremenda pregunta, una tremenda pregunta. Y para la televidente o para los que nos están viendo, la FDA comprobó
ante las necropsias, que el virus permanecía durante muchas horas en la piel del cadáver. Oye, por En la Dios. piel del cadáver. En la piel, afuera. En la piel del cadáver se comprobó que el virus se mantiene durante horas. Se habla de 7 a 10 horas. Potencial contaminante a todo el que esté en la cercanía de ese cadáver. Lo que significa que las precauciones que han tenido las autoridades de evitar las aglomeraciones alrededor de un cadáver son correctas. Y eso está Pero demostrado. aún estando tapado en la cara. Es que recuérdate, Bélgica, que el virus, es una partícula extremadamente pequeña y muy volátil. Tú no puedes saber en qué superficie de ese ataúd el virus puede estar, porque el cadáver lo entraron al ataúd. Y si no se tomaron las medidas precautorias con un COVID-19, todo el ataúd puede ser contaminante. Doctor, ¿qué mensaje, doctor José Concepción? Usted es una persona muy de detalle en las explicaciones. Yo pienso que todos los televidentes han estado captando todo lo que usted ha dicho y muy pendientes de esta interesante entrevista. Por lo tanto, nos gustaría saber el mensaje con relación al coronavirus. Yo voy a utilizar la parte que me toca como gremialista, como colegio médico, y a la vez hablar de ustedes como programa. El mensaje a la población es que tenemos que tener las medidas precautorias, el uso de la mascarilla todo el tiempo, fuera de su casa, en el entorno social donde usted esté. Se ha hablado de que el virus puede estar en pequeñas partículas que pueden estar suspendidas en el aire. Un paciente con COVID toser y usted pasar por esa zona unos minutos después, usted puede adquirir el virus sin haber estado en contacto con esa persona. Lo que significa que el uso de la mascarilla, la higienización de las manos, y cuando usted llegue a su casa, adecuadamente higienizarse antes de abrazar a sus familiares. Es una recomendación que debemos todos tenerla pendiente y entender que el COVID llegó para quedarse. Hasta que Pero no no es que son 2 años que quedan. Recuérdate, el programa lo haríamos de 5 horas. Recuérdate que la ciencia todavía no ha demostrado cuál sustancia va a matar el virus en el área para determinar que haya inmunidad o no. Lo que significa que vamos a depender de esa vacuna que, según los norteamericanos, sale en diciembre o en enero. Pero el doctor Fauci, que es una entidad mundial, habla de que la vacuna puede salir en el primer semestre del 2021, porque las vacunas necesitan un tiempo de prevención y de monitorización a aquellos que tú se las has puesto, porque el último estudio salió que uno de los laboratorios en Europa, hay pacientes que se le ha puesto la COVID-19, la vacuna, y han tenido reacciones neurológicas severas y tuvieron que parar por un tiempo. Pero no han muerto. Pero no han muerto, pero tuvieron complicaciones. Lo que significa que el grado de seguridad de la vacuna todavía no lo tenemos. Exactamente. Y hay que esperar un tiempo en el que tú uses la vacuna y no te dé síntomas secundarios que pueden ser graves. Por lo tanto, doctor, sí, continúe. Se le ha hecho muy difícil a los laboratorios acelerar el proceso de la vacuna cuando una vacuna puede tomar 5 años en desarrollarse. Es decir, las pruebas, pero aquí la economía ha hecho que se acelere el proceso, pero con muchos riesgos. Nos dio mucho gusto tenerlo y espero, doctor, que usted participe más a menudo en este programa, orientando a la población.
Tacón tiene mi contacto, yo estoy en el hospital. Yo también, de ya niños, lo tengo, sí. y en la Unión Médica también, en el servicio de neurocirugía, a su disposición, y en el colegio médico, por supuesto. Espero Muchas gracias. haberle llenado las expectativas a ustedes y a los Totalmente. televidentes. Usted la sobrepasó. Mucha satisfacción. Usted la sobrepasó. La sobrepasó. Oye. Muchas gracias, muchas Gracias gracias. a usted, doctor. Muchas Qué gracias. placer. Buenas noches a todos. El placer es nuestro. El doctor José Concepción, médico especialista en neurocirugía, ha estado con nosotros compartiendo primero en la primera etapa de la entrevista aspectos propios del gremio y luego hablando acerca de esto que está aconteciendo en la actualidad. Doctor, un honor para nosotros poder contar con su presencia en esta oportunidad. Y usted, tenemos que contar con usted en los próximos programas, indudablemente, porque en las expresiones que usted manifestaba, dio no solamente, no visos, no, usted dio muestra de que es un maestro. Nosotros felices y privilegiados con su presencia y le agradecemos por ello. Muchas gracias y nos vamos a un breve contacto con la publicidad. Muchas gracias. Buenas noches.